Amigos, qué gusto encontrarnos una vez más con ustedes a través de la señal del canal de YouTube de Diario El Heraldo. En esta ocasión tenemos la grata presencia de la asambleísta electa de Pachacutic y que es asambleísta por Tungurahua, Cecilia Baltazar, con quien vamos a dialogar respecto a las propuestas que ella puede tener hacia la Asamblea Nacional. Es la primera vez que ella está en el tema de ser legisladora. Vamos a conocer un poquito quién es Cecilia Baltazar. Bienvenida a la audiencia del Heraldo. Coméntenos quién es Cecilia. Muchísimas gracias más bien por el espacio para poder conocernos, conversar sobre todo de la realidad de la provincia de Tungurahua y del Estado intercultural y plurinacional. Cecilia Baltazar nació en Chibuleo, San Francisco, una de las comunidades más grandes del pueblo chibuleo. Estudié mis primeros años allá en una unidad educativa intercultural bilingüe que ya llegó en esa época con el idioma quichua. Luego pues viajé allá a la ciudad de Ambato para poder estudiar en el Universitario Juan Montalvo. Con el título de bachiller en mano, pues regresé a la comunidad para ser dirigente indígena. Fui en el 2001 secretaria de la comunidad, aprendí todo lo que es la estructura de la comunidad, las funciones de las autoridades indígenas, las competencias, todo este poder de administrar justicia en territorio. Luego pues asumí la responsabilidad de ser dirigente de juventud del movimiento indígena y campesino de Tungurahua acá, y recorrí todos los cantones de esta hermosa provincia y claro, conversé con los jóvenes sobre, en ese entonces, en el 2002, sobre el ejercicio de los derechos, cómo reclamar los derechos, cómo ejercer en territorio también, desde cada uno de los espacios de participación que se brindaba en esas épocas a los jóvenes. Una vez con la dirigencia, con el bachillerato, pues viajé a la ciudad de Quito a estudiar en la Universidad de San Francisco de Quito. Soy prácticamente abogada gracias a esa universidad en donde me abrieron las puertas para poder estudiar a través de una beca de 80% de beca y 20% de préstamo que me otorgó la misma institución educativa. Con la formación hice algunas subespecializaciones en economía popular y solidaria, en mediación y arbitraje, también en pluralismo jurídico para entender realmente cómo es este tema de coordinación y cooperación, justicia indígena, justicia ordinaria. Culminé finalmente con la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Con esa formación, más bien, ya llegué a la comunidad nuevamente, a la provincia de Tungurahua, para poder trabajar de la mano de los dirigentes, principalmente de las mujeres también, para que puedan de sus asociaciones formar cajas solidarias, luego ahora ya incluso tienen cooperativas de ahorro y crédito. Este trabajo incluso en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que en ese entonces pues aceptó una coordinación estrecha con los dirigentes, mi participación activa para que los docentes y estudiantes estén en las comunidades. Luego también una asesoría a dirigentes para la protección de las fuentes de agua. Hay que recordar que desde allá pues vienen desde las vertientes todo lo que se alimenta a la provincia de Tungurahua. ¿Qué se ha hecho? Apoyar a los dirigentes que fueron judicializados en algún momento para que ellos sean liberados y puedan seguir trabajando, cuidando el páramo. Y lo otro también sembrar plantas alrededor de los páramos de la provincia de Tungurahua. Ese trabajo, pero adicional capacitación en lo que es todo lo que es pluralismo jurídico, justicia indígena, garantía de los derechos de los territorios, pero incluso ya no solo en el campo, sino también en la ciudad, hablar sobre el sistema intercultural, protección de los derechos de las niñas, niños y de las mujeres. Ese ha sido mi trabajo en el campo, en la ciudad de la provincia de Tungurahua. Su trayectoria. Pero además he estado, sí, realmente ha sido importante, pero además he estado en la estructura del Estado. Ahora, usted ya es ahora asambleísta. Ahora soy asambleísta. Ahora, ¿cuál es ese nuevo reto que la vida le plantea como asambleísta? ¿Cuáles son sus primeras acciones que va a hacer cuando llegue a la Asamblea Nacional? Justamente parte del trabajo que vamos a realizar, parte de toda la experiencia que he tenido también desde la función pública. He sido asesora de la Corte Nacional de Justicia, 6 años de la Corte Constitucional del Ecuador. Y de ahí, pues, se ha generado ya propuestas en concreto para poder estar con las acciones. Exclusivamente fortalecer el sistema de educación. Ha sido nuestra propuesta. Estamos trabajando exclusivamente para que se abran los cupos para las becas para nuestros jóvenes. Del campo y de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Nuestros chicos salen de los colegios y ¿qué están haciendo? No hacen absolutamente nada, están en la casa o están en otras actividades que no les permite desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora hay un abandono del Estado y por eso nosotros hemos dicho, desde el Estado vamos a supervisar primero el 10% que tienen por obligación. Las universidades tienen que tener el espacio para los estudiantes, ver en qué medida se ha cumplido, ¿sí? Y lo otro también aumentar. Hay una discusión que hay que desarrollar y por eso ya en el mes de noviembre vamos a tener asambleas cantonales para poder aterrizar. Tengo una propuesta, pero esa propuesta tiene que ser consultada, socializada
a todo lo que es la ciudadanía de la provincia de Tungurahua. Junto de la mano con especialistas, he tenido la gran ventaja de estar como subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe, también soy docente de la UDLA en Quito y docente de la Unión de Sacá, y justamente esos docentes van a participar en el ajuste de estas propuestas. Lo otro, voluntades, entonces. Así es, nosotros hemos dicho que esta va a ser un proceso importante de caminar juntos en la Asamblea Nacional, legislar juntos. Entonces, esta va a ser, exactamente, entonces el tema educativo para ustedes es prioritario y que eso está muy bien. Y de otra parte, ¿qué otra ley van a proponerla acá? ¿Van a reformar tal vez algunas? ¿Y qué otra van a proponer? Sí, justamente tiene relación con el tema de salud. Es fundamental garantizar lo que dice la Constitución, un acceso gratuito a la salud, que no sea solo un chequeo general, sino también hablar sobre el tema de acceso a los medicamentos, acceso a un tratamiento médico adecuado, sobre todo cuando tratamos de estas personas que necesitan atención prioritaria. Ahí necesitamos ya, sí, ajustar la legislación, pero también hacer un esfuerzo importante de coordinación para que se aterrice la legislación. Es decir, todo lo que está escrito en la Constitución, en la legislación secundaria, se pueda ya hacer visible a nivel de la provincia de Tungurahua. Ese es el segundo trabajo que vamos a desarrollar. Igual también cuento pues con un equipo importante de médicos que van a aportar con conocimientos, con saberes, pero también desde la ciudadanía vamos a recoger todas las propuestas que sean necesarias. Un tercer punto es el tema del agro, es el tema de ganadería, agricultura, pero también es el tema de pequeños y medianos emprendedores. ¿Y cómo fortalecer el tema productivo? Por ejemplo, desde las leyes, ¿cómo fortalecer ese tema? Exclusivamente aterrizando, finalmente ajustando el tema del seguro al agro. Si bien se ha generado normativa, siempre hay la traba de que nos falta un poco más definir quiénes deben generar las políticas públicas, definir cuál es el presupuesto que se debe manejar, legislación secundaria, y ahí nosotros tenemos una propuesta que va a ser presentada en la Asamblea Nacional para que finalmente nuestros productores tengan el respaldo que se necesita de parte del Estado. A nivel de la sierra, particularmente en la provincia de Tungurahua. ¿Cómo fortalecer ese espacio? ¿Cómo fortalecer? Exclusivamente a través de un acompañamiento jurídico, técnico y financiero. Eso es lo que se busca. Obviamente, a través de la legislación se va a poder permitir la facilidad de esa apertura a un financiamiento, a una política pública que acompañe a nuestros productores. Otro tema dentro de la producción. Nosotros tenemos incluso la legislación que garantiza al sector lechero. Pero ¿qué ocurre? Como no hay fiscalización desde la Asamblea Nacional, hasta ahora nuestros compañeros y compañeras, nuestros emprendedores siguen recibiendo monedas realmente que no justifican el esfuerzo que realizan los productores. ¿Cuál sería la reforma o propuesta en ese tema? Exclusivamente que ya se aterrice, no es, más bien ahí en ese sentido sería fiscalización, no sería reforma porque ya tenemos legislación. Entonces, en ese sentido lo que vamos a hacer es que se aterrice lo que ya está escrito, fiscalicemos sí de la mano con el Ejecutivo para que efectivamente nuestros ganaderos tengan el acceso que requieren, la fiscalización, el acompañamiento para que el pago por el costo de la leche sea lo que está establecido en la legislación. Ahora, usted, por ejemplo, es de Pachacuti. Así es, soy de Gane quien gane de los dos candidatos que tenemos para la presidencia de la República, ¿cuál va a ser su posición y la posición de su bloque en relación a que exista una buena gobernabilidad para el país? Hemos dicho prácticamente a través del movimiento indígena y campesino de Tungurahua, a través del movimiento indígena a nivel nacional y Pachacuti, que vamos a hacer un proceso de diálogo realmente que nos permita garantizar la gobernabilidad. No, realmente en el momento actual no necesitamos generar división ni trabajar por intereses personales, particulares, familiares, sino es un compromiso de garantizar una gobernabilidad. El presidente o la presidenta, es decir, la persona que esté en la presidencia de la República deberá tener la apertura necesaria para poder discutir los puntos importantes que estoy mencionando. Por lo que habíamos dicho, educación es de interés de todos, no es solo de una persona, no es solo gente de campo o solo de la gente de la ciudad, sino es el interés de todos los jóvenes del Estado ecuatoriano. El tema de salud, el tema de producción y también particularmente el tema de seguridad es la preocupación de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Tungurahua y del Estado en general. Y por ello el presidente pues, o la presidenta tendrá que sentarse y escuchar desde Pachacuti las propuestas que presentemos y que juntos obviamente el Estado pueda dar respuesta a las necesidades de la provincia. Sobre el tema seguridad, ¿cuál va a ser la propuesta? Exclusivamente hemos dicho hay que ya hacer un ajuste, reforma, ajuste al tema de medidas sustitutivas, que es lo que ocurre en el momento.
la persona que fue afectada denuncia, la policía interviene, detiene al delincuente, entrega en las manos de los jueces y lo que ocurre es que los jueces le otorgan medidas sustitutivas y fácilmente el delincuente sale a las calles. Entonces ahí estamos señalando que es fundamental hacer un ajuste en esa legislación para que los delincuentes pues tengan que pagar lo que deben pagar, que cumplan con lo que dice la disposición legal, el Código Orgánico Integral Penal, y que no sea pues nuevamente la ciudadanía presa de tanta inseguridad que se tiene al momento. Y otro tema también es el tema de legislar. Ahora tenemos en seguridad la fiscalización. Tenemos las unidades especializadas exclusivamente que tienen que supervisar el tema de corrupción y crimen organizado. Y ahí la fiscalización tiene un rol importantísimo porque si bien nosotros tenemos recién un arranque, es fundamental que haya una coordinación legislativo-judicial para que efectivamente se aterrice con los estándares incluso de la Corte Constitucional, por eso hacía mención de mi paso por esa institución, porque hay reglas claras que establecen cómo debe trabajar la Asamblea y cómo debe responder la función judicial para que los jueces efectivamente puedan dar respuestas a la realidad del Estado ecuatoriano. Y todo esto es posible en estos pocos meses que se va a dar el tema de digamos, un nuevo cambio de gobierno. ¿Va a ser posible todos estos anhelos? Es posible cuando haya una coordinación, voluntad política de la persona que esté en la presidencia de la República, pero también de todos los asambleístas. Por eso nosotros hemos dicho desde esta conciencia directa de que vamos a estar 1 año, 3 meses prácticamente, porque es un mes hasta ingreso, otro mes hasta la salida, 1 año, 3 meses de legislación, de fiscalización en la que estamos señalando que nos corresponde alinearnos a las prioridades que establezcan desde la presidencia de la República también. Es decir, un punto importante que seguramente priorizará, porque si no prioriza realmente hacia dónde podemos caminar, será la seguridad. Y ahí, como Pachacutic, como Cecilia Baltazar, hace la voz de la provincia de Tungurahua, sobre todo, voy a estar pendiente y presente en todo lo que se necesite para que podamos garantizar lo que requiere la provincia de Tungurahua. Muy importante y muy interesante todos sus planteamientos. Bueno, entonces esperemos pues mucha esperanza para nuestro país. Amigos, continuaremos con estos diálogos y con otros invitados en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yupaychani, Shufunyakama, Kaiman, Shamuchun Nishkamanda, hasta un Shikushi Yakan.